¿Qué es resolver la ecuación? De hecho, no se llama resolver la ecuación, se denomina satisfacer la ecuación. ¿Qué es satisfacer? Satisfacer es que se cumpla. Entonces, satisfacer la ecuación es que se cumpla la igualdad. ¿Por qué es una ecuación? Es una ecuación porque hay una igualdad entre el miembro izquierdo y el miembro derecho. Y en cada miembro hay operaciones. Si se dan cuenta, hay una resta, hay una multiplicación, una resta, una multiplicación, otra resta, todo. Hay muchas operaciones y esas operaciones son entre términos. Esto que está aquí también es una ecuación porque hay miembro izquierdo, hay miembro derecho y hay operaciones entre términos y uno de los miembros es cero. Por lo tanto, una ecuación así de fea o una ecuación así de simple, las dos son ecuaciones. ¿Qué debo de hacer con las dos ecuaciones? Satisfacer la ecuación. ¿Cómo logro satisfacer la ecuación? Única y exclusivamente son dos pasos. Primer paso, realiza todas las operaciones. Y ya que hayas acabado todas las operaciones, segundo paso es realiza operaciones inversas. Ya, se acabó. Eso es eso es satisfacer la ecuación. Entonces, lo primero que veo es, con mis ojitos de la cara, que hay un montón de operaciones. Como hay un montón de operaciones, para que tú puedas satisfacer la ecuación, debes de aplicar primero jerarquía de operaciones. Y si aplicas jerarquía de operaciones, entonces debes de decidir cuál es la operación que vas a realizar primero. Y tú te das cuenta que esta es la primera operación que debo de hacer. Y esa operación que debes de hacer resulta que obedece a la ley de la resta. Y obedece a la ley de la resta porque tú tienes un número positivo y un número negativo. Por lo tanto, restas los números y dejas el signo del mayor. Y al hacer esa operación te va a quedar que esto es un 2 menos 7 multiplicado por un 5x menos 4x multiplicado por un menos 3, cierras el corchete y en el otro miembro te das cuenta que la operación que tú pudieras hacer es esta operación. Pero para poder saber si la vas a hacer o no la vas a hacer, necesitas ver el concepto de términos semejantes. Por lo tanto, si tú observas el 4 y observas el menos 2x, no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, no puedes hacer esa operación. Y entonces, como no puedes hacer operación, lo que vas a hacer es esta multiplicación. Y esa multiplicación recibe el nombre de propiedad distributiva. Por lo tanto, si aplico la propiedad distributiva, aquí tengo un 9 menos 7 que multiplica a un 3x, aplico la propiedad distributiva y me doy cuenta que ahí lo que también debo de ver es algo que se denomina ley de los signos, porque estoy multiplicando signos positivos, signos iguales, y signos diferentes. Por lo tanto, aquí me va a quedar un menos 8 y menos por menos me da más y obtengo un más 4. Cierro el corchete y ya apliqué los conceptos que debí de aplicar. Ahora bien, vienen las preguntas. Díganme por qué, cuál es la razón que no haya hecho el 2 menos el 7. Dime 21. 48. Una compañera me dijo que esa operación no la hice porque aquí hay una resta y lo primero que se debe de hacer es la operación entre paréntesis. No, esa no es la razón. Porque siempre yo debo de comparar operación de la izquierda con operación de la derecha. Entonces, si ustedes observan, aquí hay una operación resta, pero la operación que sigue es una operación multiplicación. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, primero debo de hacer la multiplicación. Esa es la razón por la que no hice la resta. Si se acuerdan, su compañera dijo, es que primero hay que hacer lo que está entre paréntesis. No, nunca. Siempre debes de comparar de izquierda a derecha. Y al comparar de izquierda a derecha, vuelvo a repetir, te das cuenta que la resta y la multiplicación son operaciones contiguas y de esta primero hago la multiplicación. Y luego de ahí ya van a entender la otra pregunta que yo les iba a mencionar, que ya no se las voy a hacer. Debido a que ustedes ya se dieron cuenta que la primera operación que debo de hacer es la multiplicación, entonces ahora sí me voy a la siguiente operación. Y si se dan cuenta, la siguiente operación es la resta. Y entonces ustedes dicen, a ver, ¿cuál hago primero? ¿Primero hago la multiplicación o primero hago la resta? Y entonces tendrían que contestar, primero la resta, porque la resta está dentro de paréntesis. Ah, ok. Entonces, si primero hago la resta, entonces comparo. ¿Qué operación hago primero? ¿La resta o la multiplicación?
Pues por jerarquía de operaciones, la que debes de hacer es la multiplicación. Si se dan cuenta que tampoco hice esta resta. ¿Por qué? Por jerarquía de operaciones. Por eso les mencioné aquí, ¿no? Jerarquía de operaciones. Pero tengo que explicarles para que entiendan cuál es esa jerarquía. Entonces, primero lo que debo de hacer es esta multiplicación. Y entonces vuelvo a comparar. ¿Cuál hago primero? ¿La multiplicación o la resta? Pues la primera que haces es la resta. ¿Por qué? Porque está dentro de los paréntesis. O sea, no es de entrada decir siempre es la que está dentro de los paréntesis. No, tienes que ir comparando. Por eso cada vez que yo les diga a ustedes jerarquía de operaciones, es porque están comparando la primera con la segunda con la tercera con la cuarta y la cuarta con la quinta. Eso es jerarquía de operaciones. ¿Sale bien? No vuelvan a quedarse con la idea que siempre la primera operación es la que está entre paréntesis. No, nunca. Siempre tienen que comparar. Esa es la razón. Bueno, entonces si ya me entendieron, otra vez, como hay muchas operaciones, primero debo de hacer la jerarquía de operaciones. Y ya aprendieron que la jerarquía de operaciones es de pareja en pareja. Al estar haciendo ese análisis de pareja, el último análisis es que aquí hay una resta y una multiplicación. ¿Cuál hago primero? Pues primero hago la multiplicación porque tiene mayor jerarquía. Y debido a esa multiplicación, entonces me doy cuenta que lo primero que debo de aplicar va a ser la ley de los signos. Y si aplico la ley de los signos, entonces voy a obtener que esto es un 2 menos 7, que ya sabemos que no lo hicimos porque primero teníamos que hacer la multiplicación, pero entonces me doy cuenta con mis ojos de la cara que lo importante es primero esta multiplicación. Menos, por sus signos iguales es positivo, 3 por 4 es 12 porque voy a ir multiplicando elementos, y la X solamente está indicando el tipo de término. Ahora bien, en el otro miembro, por jerarquía de operaciones, entienden que entre esta resta y esta multiplicación, la primero que hago es la multiplicación, entre esta multiplicación y esta resta, entonces hago primero la resta y luego tengo una suma. Pero como tienen la misma jerarquía, entonces me voy al otro concepto, y el otro concepto es revisar si son términos semejantes. Y cuando tú revisas cuáles son los términos semejantes, llegas a la conclusión que este es semejante con este término. Acuérdense que utilizo mucho marcatextos para que vayan viendo los puntos importantes, ¿no? Entonces, como ya me di cuenta que estos son términos semejantes y los dos tienen signo positivo, entonces lo que voy a aplicar es ley de la suma. Números con el mismo signo se suman y se deja el signo que prevalece. Por lo tanto, en el miembro derecho tengo un 9 menos 7 sabemos que esta resta no la hice porque primero hay que hacer la multiplicación, por eso le hice la resta, que multiplica por ley de la suma, tengo un 7x, y el menos 8, como no es término semejante, no puedo hacer nada. Entonces fíjense que en cada punto hay que tomar en cuenta toda la conceptualización para saber qué es lo que estoy haciendo, para saber qué es lo que voy a hacer. Ahora bien, continuando con esta situación, observo, ¿esta resta la hago? No. ¿Por qué no? Porque aquí hay una multiplicación. Eso quiere decir que primero hay que hacer la multiplicación. Pero comparo multiplicación con suma y entonces me doy cuenta que primero se hace la suma porque está entre paréntesis. Y entonces, después de haber revisado la jerarquía de operaciones, lo que voy a hacer es revisar el concepto de términos semejantes para saber si se puede hacer esa operación o no. Y como yo me doy cuenta que este es término semejante con este y los dos tienen el mismo signo, entonces lo que voy a aplicar va a ser la ley de la suma. Y la ley de la suma dice que sumes los números y dejes el signo que prevalece. Por lo tanto, van a escribir un 2, le van a restar un 7, que multiplica a un 17x, porque ya están aplicando la ley de la suma. Y ahora bien, me voy con el miembro derecho. ¿Hago esta resta o hago esta multiplicación? Pues hago la multiplicación porque tiene mayor jerarquía. ¿Hago la multiplicación o hago la resta? Pues primero la resta porque tiene mayor jerarquía. Pero revisando términos semejantes, te das cuenta que estos no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces regrésate, siempre sí, y haz primero la multiplicación. Pero para hacer la multiplicación tienes que aplicar la propiedad distributiva porque vas a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta. Por lo tanto, el concepto que debes de agregar, porque lo vas a hacer, es precisamente la propiedad distributiva. Entonces, aplicamos propiedad distributiva
y por lo cual me va a quedar un 9 menos un 7 que no hice, porque ya sé que primero era la multiplicación. Pero tenía que ser la multiplicación. Entonces es menos 49x más 56. Obviamente estoy realizando la multiplicación elemento por elemento, o sea, signo por signo, número por número y variable por variable. Que eso hay que tener así como que cuidado, ¿no? Ok, ¿y ahora qué hago? Otra vez, reviso y necesito aplicar jerarquía de operaciones. ¿Con la operación hago primero la resta o la multiplicación? Pues primero la multiplicación. Dime. Perdón, es que le estaba explicando, disculpa. Entonces, aplicas ley de los signos precisamente con esa multiplicación. Y entonces te va a quedar un 2 menos 7 por 7, 49. No cambia de color. Un 2 menos 49, llevo 4, 7 por 1, 7 y 4 son 11, 119x igual, y ahora vamos al miembro derecho. En el miembro derecho, por jerarquía de operaciones, la resta y la suma tienen la misma jerarquía, pero para poder saber cuál hago primero, debo de verificar otra vez el concepto de términos semejantes y saber cuáles son los términos que se pueden sumar y cuáles no. De ahí me doy cuenta que este 9 y este 56 son términos semejantes y por lo tanto, como los dos son positivos, puedo aplicar la ley de la suma. Sumo los números y dejo el signo del mayor. Por lo tanto, ahí les va a quedar un 65 menos 49x. Otra vez, reviso lo que tengo ahí y me doy cuenta que lo que tengo son operaciones. Conclusión, debo aplicar jerarquía de operaciones. Aquí hay una resta, debes de hacer la resta, pero para poder hacer la resta necesito verificar si son términos semejantes. Y si ustedes se dan cuenta, este y este no son términos semejantes. Pero entonces se dan cuenta con sus ojitos de la cara que este que está aquí y este que está aquí sí son términos semejantes, pero se dan cuenta que están en diferentes miembros. Entonces ya no puedo hacer operaciones, ya se acabaron todas las operaciones, porque ya no se pueden. Y entonces el siguiente concepto es el de operaciones inversas. Y ahora bien, si hago la operación inversa, aquí hay una resta, la operación inversa es la suma. Pero, Profe, dime. 43, se tiene que sumar más 49 en ambos lados, ¿no? No, porque esta se llama propiedad de la igualdad y no voy a utilizar propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad 48. es diferente a la operación inversa. Dime 48. Pasa con el signo contrario después del No, igual. no se llama pasa, porque jamás voy a pasar. Acuérdense que los objetos son los únicos que se pasan. Por eso deben de quitar su concepto no fundamentado de se pasa, porque pasar solamente es porque agarro un vaso y se lo paso a mi hermano. Entonces, fíjense bien, fíjense bien, porque aquí viene una conceptualización que... 22. Dime 22. No, 23. Dime 23. Según yo es menos. La operación inversa a la resta es la suma. Eso quiere decir que la operación inversa la estarían haciendo en el miembro izquierdo. ¿Sale bien? Pero si ustedes hacen esa operación inversa, les va a quedar el resultado negativo. ¿Sí lo observan? Y yo no quiero resultados negativos. No me sirven los resultados negativos. Conclusión, la operación inversa no la voy a hacer así. La operación inversa la voy a hacer con esta resta. La operación inversa es una suma y voy a sumar 119. ¿Qué logro con eso? Que quede el número positivo. Pero si ustedes se dan cuenta, eso no está bien, porque no debe de estar en el miembro derecho, como dijo su compañera. Donde debe de estar es en el miembro izquierdo. Entonces, lo que voy a aplicar es un concepto que se denomina propiedad reflexiva. ¿Qué dice la propiedad reflexiva? La propiedad reflexiva menciona que si el menos 3 es igual con la variable, tú puedes escribir que la variable es igual con menos 3.
En otras palabras, puedes escribir el menos 3 a la izquierda o a la derecha. O puedes escribir la variable en la derecha o en la izquierda. Eso es la propiedad reflexiva. Escríbela donde te convenga. ¿Dónde la quieres? Donde te convenga. Entonces, fíjense bien, lo que aplico primero es la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa? Acá le voy a sumar 119. ¿Sale bien? Porque yo quiero que quede positivo. Para poder hacer eso, como uno es positivo y el otro es negativo, estoy aplicando la ley de la resta, porque uno es positivo y el otro es negativo. Si ustedes hacen esa operación, entonces 9 para 9 es 0, 4 para 11 son 7 y les queda 70. ¿Sale bien? Pero eso debería de quedar en el miembro derecho, ¿no? Pero como estoy haciendo la propiedad reflexiva, entonces ese 70x lo escribo en el miembro izquierdo. La operación inversa te lo llevó al miembro derecho, pero tú no lo quieres en el miembro derecho, sino lo quieres en el miembro izquierdo. Por eso aplicas la propiedad reflexiva. ¿Sale bien? Acuérdense que vamos a aplicar conceptos. Y los conceptos están fundamentados en todo lo que les he mencionado. ¿Por qué no aplico propiedad de la igualdad? Porque no me interesa ahorita hacer lo mismo de los dos lados. Lo que me interesa es en un solo lado, para luego poder hacer propiedad inversa, propiedad reflexiva. ¿Sale bien? Ahora bien, si ustedes me están entendiendo... Profe, ¿lo podría volver a explicar? Es que ya me confundí. Sí, acuérdate que lo que te estoy diciendo es que cambies todos tus conceptos que te han dicho, porque te lo están haciendo muy lento y tú tienes que ser más eficiente. Y como debes de ser más eficiente, tienes que subir de nivel. No te puedo dejar en el nivel que te conocí. Va de nuevo. Tú tienes un menos 119. Espérenme tantito, porque no quise escribir. Tienes un menos 119 en el miembro derecho. Y tú tienes un menos 49x en el miembro izquierdo. Tú puedes hacer operación inversa en ambos sentidos. Puedes sumar aquí 49x. Eso es operación inversa. Pero si tú te das cuenta, el resultado es negativo. Tú no quieres resultados negativos. No lo haces así. Entonces lo que tú haces es sumarle 119 porque estás haciendo la operación inversa. Si tú haces la operación inversa, aquí aplicas la ley de la resta. ¿Qué dice la ley de la resta? Resta los números y deja el signo del mayor. ¿Cuál es el signo del mayor? Es positivo. Y si tú haces la resta, 9 para 9 es 0, 4 para 11 son 7. Y entonces tienes un resultado positivo. Pero si ustedes se están dando cuenta, eso queda en el miembro izquierdo. Pero tú no lo quieres en el miembro izquierdo. Sabemos que todas las variables deben estar en el miembro derecho. Entonces, no le escribas en el izquierdo y escríbela en el... Perdón, no le escribas en el derecho, disculpen. Esto te queda en el miembro derecho. Aquí me equivoqué desde el principio. Disculpen. Este está en el miembro izquierdo y este está en el miembro derecho. Cuando tú haces la operación inversa, todo queda en el miembro derecho. La ley de la resta queda en el miembro derecho. Pero tú no la quieres en el miembro derecho. La quieres en el miembro izquierdo. Entonces, ¿qué aplicas? Propiedad reflexiva. ¿Qué quiere decir propiedad reflexiva? Que este resultado no lo escribas en el miembro derecho, sino escríbelo en el miembro izquierdo. ¿Sale bien? Y con eso ya te saltaste un montón de pasos porque estás aplicando los conceptos. Lo importante es que entiendan los conceptos. Recuerden que el álgebra jamás ha sido se pasa, se cancela, se baja o se sube. Ni fórmula general, ¿no? O sea, nunca ha sido eso álgebra. Sin embargo, todos lo explican así. Entiendan los conceptos y va a ser más rápido. Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte, si ustedes se dieron cuenta, los otros términos semejantes es el 2 y el 63. Pero entonces hay que aplicar la operación inversa. ¿Cuántas operaciones inversas hay? 2. Puedes restar 65 o puedes restar 2. Las dos son válidas. Sin embargo, si tú te acuerdas, ya sumaste 119 aquí. Por lo tanto, no puedes dejar los números en el mismo lado. Entonces la operación inversa haces menos 65. Y si tú te das cuenta, esa operación inversa te va a llevar también a la ley de la resta. Se deja el signo del mayor. ¿Cuál es el signo del mayor? Negativo. ¿Cuánto te da la resta? 63. Pero si tú observas, eso te está quedando en el miembro izquierdo. Pero como estás haciendo la propiedad reflexiva,
Entonces, por el simple hecho de la propiedad reflexiva, tú puedes escribir eso en el miembro derecho y te queda aquí menos 63. ¿Sale bien? ¿Se dan cuenta? Aquí hay una multiplicación, pero esa multiplicación no la voy a hacer porque no se puede hacer. Por lo tanto, como no hay operaciones, vamos a realizar la operación inversa. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es división. Y si ustedes se dan cuenta, va a dividir al 63. ¿Sale bien? Ok. Pero si ustedes se están dando cuenta, esa operación inversa me va a llevar a aplicar una ley de los signos, porque voy a estar dividiendo un número positivo entre un número negativo. Eso quiere decir que la variable va a ser negativa. ¿Sale bien? Siguiente. Este 63 va a estar en el numerador y este 70 va a estar en el denominador. Y ya me doy cuenta con mis ojitos de la cara que tanto el numerador y el denominador, los dos son divisibles entre el mismo número. Por lo tanto, como son divisibles entre el mismo número, de una vez voy a simplificar la fracción. ¿Qué es simplificar la fracción? Dividir numerador y denominador entre el mismo número. ¿Entre qué número lo voy a dividir? Entre 7. Y si lo divido entre 7, ustedes saben que 63 entre 7 se puede realizar, que 70 entre 7 se puede realizar. Y por lo tanto, al hacer esa división, les va a quedar 9 décimos. Y ya acabé. ¿Sale bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es aplicar muchos conceptos en un solo paso. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer, generalmente les han enseñado a aplicar un concepto por paso. Lo que debo de hacer una ecuación, siempre lo primero que debo de hacer es, si hay una resta, si hay una suma, si hay una resta y hay una división, forzosamente, y hay variables donde hay una igualdad, quiere decir que vamos a satisfacer la ecuación. ¿Qué quiere decir satisfacer la ecuación? Observa con tus ojitos de la cara qué debes de realizar para poder calcular el valor de la incógnita. Y por lo tanto me doy cuenta nuevamente que debo de aplicar jerarquía de operaciones. Y si ustedes aplican jerarquía de operaciones, se van a dar cuenta que hay una resta, una suma y una resta de un número, otro número y otro número y otro número que se denominan suma y resta de números racionales. Y eso ya lo vimos hace algunas semanas. Y lo primero que debo de hacer para hacer la suma y resta de números racionales es calcular ¿qué? Calcular el mínimo común múltiplo. Y por lo tanto, el mínimo común múltiplo de todas estas fracciones, ¿cuánto es? Dime 8. 48. Muy bien, es la X. Es la X. La X es porque ustedes deben de ver todas las bases que están en el denominador y de todas esas bases deben de seleccionar la base que tenga el exponente más grande. Pero si se dan cuenta, todos son iguales. Como todos son iguales, pues el mínimo común múltiplo es X y ya no pasa nada. Y entonces el procedimiento, ustedes saben que lo que debo de hacer es mínimo común múltiplo entre denominador, que me da 1, por el numerador. Por lo tanto, ese procedimiento me lleva a decir que aquí hay un 7. Después del 7, lo único que deben de hacer ustedes es escribir la operación. Por lo tanto, la operación que sigue es un menos. Y otra vez hacen lo mismo. Mínimo común múltiplo entre denominador es 1. Y 1 por el de arriba, pues sigue siendo el de arriba. Por lo tanto, aquí les queda un 9. Escriben la operación y repiten el procedimiento. Mínimo común múltiplo entre denominador me da 1. Por el de arriba me da 2. Escriben la operación que resta y vuelven a repetir lo mismo. Mínimo común múltiplo entre denominador me da 1, multiplican por el de arriba y entonces me queda un 8. Y entonces ahora sí hay que hacer un ajuste porque esa raya de fracción está muy grande. Acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto debe cubrir al numerador y al denominador, pero no debe de exagerar ni faltarle, porque ahí es una gran imprecisión. Y esto es 13 medios. Ahora bien, por jerarquía de operaciones,
La primera operación que van a hacer es la que está en el paréntesis. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis y hay que hacer la que está en el numerador. Y por lo tanto, se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que hay números con el mismo signo y por lo tanto, con los números con mismo signo voy a realizar la ley de la suma. Pero también me doy cuenta que hay números con signo diferente y por lo tanto con esos números voy a aplicar ley de la resta. Entonces, si soy niño abusado e inteligente, me doy cuenta que este 7 positivo con este 2 positivo me da 9, con ley de la resta me da 0 y entonces solamente me queda el menos 8. ¿Sale bien? Pero si ustedes siguen observando, la x está en el denominador y yo no quiero las x en el denominador. Por lo tanto, lo que van a aplicar es algo que ustedes conocen como propiedad de las proporciones. ¿Alguien se acuerda cuál es la propiedad de las proporciones? Y entonces la proporción menciona que en toda proporción, a ver, ¿esto es una proporción? Sí. ¿Por qué es una proporción? Porque están igualadas dos números racionales, numerador, denominador, numerador, denominador. Debido a que están igualados dos números racionales, eso es una proporción. Y una proporción menciona que en toda proporción sus recíprocos también son iguales. ¿Qué quiere decir recíproco? Que vas a intercambiar numerador con denominador. En otras palabras, este lo vas a escribir arriba y este lo vas a escribir abajo. Este lo escribes abajo y el otro lo escribes arriba. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, espérenme tantito, recíproco es intercambiar numerador con denominador. Por lo cual, fíjense bien, lo que voy a hacer es, primero el resultado ya se lo saben. Habíamos dicho que el resultado era menos 8, pero ese menos 8 está en el numerador. Por lo tanto, como voy a aplicar la propiedad de las proporciones, el menos 8 lo voy a escribir en el denominador. La x que está en el denominador la voy a escribir en el numerador. Y en el miembro derecho también aplico los recíprocos. Eso quiere decir que el 2 lo escribo en el numerador y el 13 lo escribo en el denominador. ¿Sale bien? ¿Qué hice? Jerarquía de operaciones, ley de la suma y ley de la resta con los números. Y como es una proporción, debido a que es una igualdad entre dos números racionales, yo puedo aplicar la propiedad de las proporciones que me indica que estoy intercambiando de lugar en ambos miembros. Sus recíprocos también son iguales. Y con eso ya me salté muchas complicaciones que pudiera tener, sobre todo porque por ahí algunos aplican productos cruzados y los productos cruzados ni existen, ¿no? Nunca ha habido productos cruzados más que en la división de números racionales. Nada más ahí se permite. Y entonces, si ustedes observan, la incógnita ya la tengo donde la quiero, o sea, en el numerador y en el lado izquierdo. Por lo tanto, lo que hago directamente es una operación inversa. Este menos 8 está dividiendo. La operación inversa es que el menos 8 debe de multiplicar. Y por lo tanto, si el menos 8 debe de multiplicar, entonces también debo de aplicar ley de los signos. Y si aplico ley de los signos, obtengo que la incógnita es menos 16/13. Y ya acabé. ¿Sale bien? Entonces, la idea de aplicar todos los conceptos es para que sean más eficientes cuando ustedes están resolviendo la ecuación. Y al ser más eficientes son más rápidos y entonces procesos que van a hacer después, que es geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral, lo hagan más rápido y no se tarden como 3 horas en cada integral. Si me doy cuenta, hay puras operaciones. Por lo tanto, luego necesito aplicar jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones te va a ayudar a decidir cuál es la operación que tú hagas primero. Y por lo tanto, debes tener bien aprendida jerarquía de operaciones. Y entonces dices, a ver, la primera operación que hay aquí es una resta. ¿Esa resta la puedo hacer? Sí. ¿Por qué? Pues porque esto es un número racional y puedo hacer una resta de números racionales. ¿Sale bien? Ahora me voy al otro miembro. En el otro miembro, esta división quiere decir que hay un paréntesis arriba y un paréntesis abajo. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, primero hago la operación que está entre paréntesis. Ahora bien, hay una resta. ¿Puedes hacer esa resta? No. ¿Por qué no? Porque si te das cuenta, aquí tienes un número racional y aquí tienes un número entero. Entonces, lo único que hiciste fue agregarle un 1 al número entero. Por eso pudiste hacer la operación que está en el miembro derecho.
Pero aquí, ¿sí se dan cuenta que este denominador está re feo? Entonces yo no puedo hacer la resta solamente agregando ahí un 1. Se complica. Conclusión, no hago la resta. Pero como yo ya me di cuenta que la raya de fracción es un paréntesis, primero tengo que hacer la operación que está entre paréntesis. Y entonces en ese momento se dan cuenta que esta operación sí la pueden hacer. ¿Por qué sí la puedo hacer? Pues porque resulta que este es un entero y le agregas un 1. Y si le agregas un 1 ya tienes una resta de números racionales. Esa sí la puedes hacer, al igual que la que está acá. Pero las otras no. Conclusión, decides que lo que vas a hacer es una resta de números racionales. Y con esa resta de números racionales, entonces, escribes nuevamente el 1, escribes nuevamente la raya de fracción que tú sabes que es un paréntesis, vuelves a escribir el 1, porque no hiciste la operación, vuelves a escribir la resta, vuelves a escribir el 2 que está en el numerador, vuelves a escribir la raya de fracción que tú sabes es un paréntesis, y ahora vas a hacer la operación que está entre este paréntesis. Y la operación quiere decir que primero debes de calcular el mínimo común múltiplo. Pero el mínimo común múltiplo ya te lo sabes, porque solamente es la base que está ahí. Y la base que está ahí, pues la única importante es la x. Y entonces le comienzas. Mínimo común múltiplo entre denominador te va a dar x. Y x por el de arriba te va a dar menos 3x. Porque de hecho no puedes hacer la operación, solamente escribes menos 3 por x. Y luego vuelves a hacer lo mismo. Divides, disculpen. Como sigue una resta, entonces debes de escribir la resta. Y luego, mínimo común múltiplo entre denominador te da la unidad. Y la unidad por el de arriba, pues sigue siendo el de arriba. Por lo tanto, aquí te queda un número 1. Ahí, un número 1. Y ya hice esa resta de números racionales. Voy a ajustar un poquito la raya de fracción, porque acuérdense que debe de estar cubriendo completamente el numerador y el denominador sin pasarse. Y hace ratito estaba muy larga. Y en el miembro derecho hago lo mismo. El mínimo común múltiplo entre esos dos, pues simplemente es la base. Y si se dan cuenta, la más importante es el 2. Por lo tanto, solamente dejan al 2. Y hacen el procedimiento de la resta de números racionales. Y el procedimiento de números racionales es que si ya calculaste el mínimo común múltiplo, ese mínimo común múltiplo, divídelo entre el denominador, que te da 1, y multiplícalo por el de arriba. 1 por 1, pues ya tienes que es 1. Luego, escribes la operación. Si te das cuenta, la operación es una resta. Por lo tanto, escribes la resta y vuelves a hacer lo mismo. Mínimo común múltiplo entre denominador. Disculpe, no quiere cambiar de color. ¿Por qué no quieres cambiar? Ya. Mínimo común múltiplo entre denominador te da 2. Y 2 por el de arriba, pues solamente puedes multiplicar el 2 por el 2, que te da un 4, y la x pues la dejas indicada porque no puedes realizar la multiplicación. Le continúo. Otra vez. Si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, otra vez hay un montón de operaciones. Y como hay demasiadas operaciones, tú debes de decidir cuál es la operación que vas a hacer. Y entonces, nuevamente, comienzo con jerarquía de operaciones. Y si comienzo con jerarquía de operaciones, les vuelvo a explicar. Esta raya de fracción es un paréntesis. Acá arriba no hay operaciones, pero aquí abajo sí. Por lo tanto, si tú quieres hacer la resta, debes de escribir un 1. Pero si escribes el 1, este está re feo. Como está re feo, no, todavía no la hagas. Espérate. Entonces, la resta no la hice. Pero si tú te das cuenta, aquí hay una división. Y si hay una división, quiere decir que este es un paréntesis. Y si es un paréntesis, hay que hacer primero lo que está entre paréntesis. Y entonces te das cuenta que hay otra raya de fracción. Entonces hay que hacer estas operaciones. Debes de hacer la resta. Si tú quieres hacer esa resta, entonces para realizar esta resta, debes de verificar que sean términos semejantes. Si son términos semejantes, sí vas a poder hacer la resta. Si no son términos semejantes, no vas a poder hacer la resta. Y entonces cuando tú revisas, este y este no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, no puedes hacer la resta. Entonces regrésate. La operación anterior habíamos dicho que es una división. Y si tú observas, tienes la división de un número entero entre un número racional.
Y por lo tanto a ti te enseñaron que a este entero agrégale un 1 y ya puedes hacer la división de números racionales. Y por lo tanto voy a realizar la división de números racionales. Y entonces la división de números racionales, esa tú ya la sabes hacer. Y la división de números racionales es que tú vas a multiplicar los extremos y el resultado de esa multiplicación de extremos la vas a dividir entre el producto de medios. En otras palabras, el producto de tus extremos es un 2 por la x. Y entonces vamos a escribir todo lo demás. Tengo un 1 en el numerador, tengo una raya de fracción, luego tengo un 1 en el denominador, luego tengo una resta y vamos a hacer la división de fracciones. Extremo por extremo, la multiplicación no se puede realizar, por lo tanto solamente escribes un 2x. Medio entre medio, 1 por lo demás sigue siendo lo demás, y entonces lo que debes de escribir es menos 3x menos 1. Haces un poquito más grande la raya de fracción porque es un paréntesis, y en el miembro derecho, si tú te das cuenta, por jerarquía de operaciones deberías de hacer esta suma, pero no se puede hacer porque no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, quiere decir que no puedes hacer ninguna operación, y como no puedes hacer ninguna operación, simplemente escribes 1 menos 4x dividido entre 2. Oiga, profe, ¿pero qué no se puede dividir el 4 entre el 2? Ok, por jerarquía de operaciones, tu raya de fracción te dice que primero haces esa resta. ¿La puedes hacer? No. Entonces no puedes dividir, porque primero debes de hacer la resta. Pero es que se puede. No, no se puede, porque debes de obedecer reglas. Primero haz la resta. ¿No la puedes hacer? Entonces no puedes hacer más. Eso se llama seguir las reglas. Y todos aquellos que dividen 4 entre 2 es que están cometiendo un fraude. Y ahí es cuando las matemáticas te enseñan a hacer las cosas como deben de ser. No se vale sobornar a los números para que se dejen. Las reglas se deben de cumplir. Ok, continúo. Como sigue habiendo operaciones, otra vez vamos a aplicar jerarquía de operaciones. Y con jerarquía de operaciones sabemos que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto hay que hacer primero esta operación. ¿La puedo hacer? Ahora sí la puedo hacer. ¿Por qué? Porque si le agrego un 1, ya tengo un número racional y otro número racional. Oiga, pero está bien feo el denominador. Sí, pero son números racionales. Por lo tanto ya puedes hacer la operación. Y entonces le agregas un 1 y lo que vas a hacer ahora es una resta de números racionales. Y si haces una resta de números racionales, quiere decir que lo primero que debo de obtener es precisamente algo que tú ya sabes que se llama mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo, como ya les había mencionado, tienes que ver esta base y esta base. Y de esas bases, si se dan cuenta, lo importante es la que tiene el binomio. Por lo tanto, escribe el binomio. Aquí es como que súper rápido porque en realidad no calculas el mínimo común múltiplo, solamente observas cuál es la que tiene, cuál es la base importante. Y entonces ahora sí, este mínimo común múltiplo entre 1 te va a dar lo mismo, o sea, el mínimo común múltiplo. Y si el mínimo común múltiplo lo multiplicas por 1, entonces te queda un menos 3x menos 1. Luego, ahí viene la parte interesante. Aquí dice resta. Como aquí dice resta, tienes que escribir una resta. Y luego, si tú te das cuenta, después de la resta, aquí hay una multiplicación, porque está multiplicando por el número racional. Por lo tanto, tú debes de dejar indicada esa multiplicación. Sigue una multiplicación. ¿Cuál multiplicación? Pues ahorita la vas a calcular, espérate tantito. Y le hacemos mínimo común múltiplo entre este denominador, como son iguales me da 1. Y 1 por el de arriba sigue siendo el de arriba. Por lo tanto, aquí debo de escribir un 2x. Igual, en el miembro derecho ya me di cuenta que no puedo hacer nada, porque habíamos dicho que primero hay que hacer la resta, pero no son términos semejantes, por lo tanto no se puede hacer la división. Y entonces, otra vez, reviso con mis ojitos de la cara. Hay muchas operaciones, entonces debo de tomar decisiones. Y la decisión, precisamente, es que voy a revisarlo por jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones,
disculpen, otra vez falló la aplicación. Entonces, por jerarquía de operaciones, esta es una raya de fracción, lo cual es un paréntesis. Primero hay que hacer esta operación, pero aquí hay otra raya de fracción, por lo tanto, este es otro paréntesis. Y si se dan cuenta, aquí sí puede haber operaciones, porque me estoy dando cuenta con mis ojitos de la cara que existen términos semejantes. Y como hay términos semejantes, este término y este término son idénticos. Perdón, son los mismos. Perdón, son términos semejantes, no son idénticos. Y si ustedes se dan cuenta, los dos son negativos. Como los dos son negativos, necesito utilizar la ley de la suma. Y la ley de la suma menciona que se suman los números y se deja el signo del mayor. Si ustedes observan, este es el mayor, por lo tanto, perdón, y se deja el signo que predomina, disculpen, porque es ley de la suma. Como es el mismo signo, se deja negativo, y entonces escribo 1 entre por ley de la suma voy a obtener un menos 5x y el menos 1 pues sigue siendo menos 1. Y abajo tengo un denominador que es menos 3x menos 1. Igual, acá tengo 1 menos 4x dividido entre 2. Y entonces, otra vez, como me doy cuenta que hay un montón de operaciones, necesito decidir a través de jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones, entonces, observo que como la raya de paréntesis, perdón, la raya de fracción es un paréntesis, primero hay que hacer esta operación. Pero como hay otra raya de fracción, hay otro paréntesis, entonces debes de hacer esta operación. Pero si tú te das cuenta, para que se pueda hacer la operación, necesitas verificar que sean términos semejantes. Y entonces viene la pregunta. Si esos que están ahí son términos semejantes, se puede hacer la resta o se puede hacer la suma. Pero si ustedes observan, resulta que este y este no son términos semejantes. Por lo tanto, no puedo hacer la resta. Este y este tampoco son términos semejantes. Y como no puedo hacer la resta, entonces yo no puedo hacer esta división. Porque tal vez alguien me dice, pues la x con la x se divide, ¿no? Pues no, porque lo primero que debiste de hacer fue la resta y la resta. Y no pudiste, por lo tanto no puedes dividir las x y tampoco puedes dividir los unos. Y como no puedes, buscas otra operación que puedas hacer. Y si tú te das cuenta, aquí tienes un número racional y aquí tienes un número entero. Por lo tanto, si aquí le agregas un 1, ya tienes una división de números racionales. Y esa sí la puedes hacer. Entonces, vamos a realizar una división de números racionales, donde la división de números racionales obedece a que tienes que multiplicar los extremos y lo debes de dividir entre los medios. Y por lo tanto, si aplicas eso, te va a quedar producto de extremos es menos 3x menos 1 dividido entre el producto de medios, que es menos 5x menos 1. Acuérdense que la raya de fracción debe cubrir a todo lo que está en el numerador y a todo lo que está en el denominador. Por lo tanto, es importante hacer el ajuste de la raya de fracción para que en verdad cubra al numerador y al denominador. Y en el miembro derecho sigo sin poder hacer operaciones y sigue quedando lo que está ahí. Y entonces, otra vez, como sigue habiendo muchas operaciones, necesito aplicar jerarquía de operaciones. Tomar la decisión de cuál es la operación que voy a hacer primero. Entonces, por jerarquía de operaciones, la raya de fracción es un paréntesis. Esa operación no la puedo hacer porque no son términos semejantes. Esta operación no la puedo hacer precisamente porque ya les mencioné que como me sé el concepto de términos semejantes, no puedo hacer ninguna de esas dos operaciones. Y en el miembro derecho sale lo mismo. Conclusión, ya no hay operaciones. Y entonces vamos a aplicar operación inversa. Y la operación inversa es, este denominador multiplica al numerador. Pero de una vez, el denominador multiplica
al numerador. Ahí es donde a veces se confunden con productos cruzados, pero productos cruzados, acuérdense que nada más es en la división de números racionales, ahí no son productos cruzados, es operación inversa. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en esas multiplicaciones también van a tener que aplicar la propiedad distributiva, porque tienen que distribuir la multiplicación de este 2 con el primer elemento y con el segundo elemento. Y también deben de distribuir la multiplicación del denominador con los dos elementos. Eso quiere decir que este 5 multiplica al 1 y al 4, y este 1 también multiplica al 1 y al 4. Entonces vamos a hacer un montón de multiplicaciones debido a la propiedad distributiva, y dentro de esas multiplicaciones también vamos a aplicar ley de los signos. Por lo tanto, comienzo con la multiplicación. Este 2 por este menos 3 me da menos 6x. Este 2 por este menos 1 me da menos 2. Entonces lo escribo. Ya tengo un menos 6x menos 2. Ya apliqué la operación inversa. Me voy a la siguiente operación inversa. Este menos 5 multiplica al 1, pero ese menos 5 también multiplica al menos 4. Eso se llama propiedad distributiva. Por lo tanto, el resultado es un menos 5x más 20x cuadrada, porque me acabo de dar cuenta que también voy a aplicar leyes de los exponentes, porque estoy multiplicando dos bases que son idénticas. Y entonces vamos a ponerle un poquito más de espacio aquí para que lo vean, para que les quede más claro. Y luego resulta que hay que multiplicar este menos 1 por el primero, que me va a dar menos 1, y también voy a multiplicar el menos 1 por el menos 4, que por leyes de los signos me va a quedar más 4. Y entonces escribo aquí los resultados, que es un menos 1 más 4x. Y entonces se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que otra vez necesito aplicar jerarquía de operaciones. Pero la jerarquía de operaciones, pues si se dan cuenta, son puras sumas y restas, todos tienen la misma jerarquía. Entonces lo que debo de ver son los términos semejantes. Y si yo veo los términos semejantes, entonces se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que este que está aquí no tiene término semejante. Pero ese que está ahí debe de estar del lado derecho. ¿Sí? ¿Por qué o no? ¿Por qué? Ese 20x cuadrada no puede estar en el miembro derecho. ¿Por qué? Porque es el que tiene el mayor exponente y porque debe de ser positivo. Por lo tanto, debe estar en el miembro izquierdo. Y para que esté en el miembro izquierdo no puedo aplicar operación inversa, porque si aplico operación inversa me va a quedar menos 20x cuadrada y yo no quiero negativo. Entonces lo que aplico es la propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva me permite escribirlo en el miembro izquierdo o en el miembro derecho sin ningún problema. Por lo tanto, ya lo escribí en el miembro derecho. Ya apliqué la propiedad reflexiva. Perdón, ya lo escribí en el miembro izquierdo y no hubo ningún problema. Acuérdense que lo importante es que quede en el miembro que yo quiero, ¿no? Y yo quiero que quede en el miembro izquierdo. Y entonces sigo revisando términos semejantes. Si sigo revisando términos semejantes, aquí tengo otro término semejante y aquí tengo otro. Pero esos términos semejantes debo de hacer la operación inversa. Y la operación inversa, una es menos 6x y la otra es menos 4x. Las dos están bien. Pero si ustedes se acuerdan, ya habíamos dicho que el 20x cuadrado está bien ahí. Como está bien ahí, la operación inversa debe ser un más 6x para que todo este quede en el miembro derecho. Pero por la propiedad reflexiva lo voy a terminar escribiendo en el miembro izquierdo. Y por lo tanto, debido a esa operación inversa que estoy haciendo, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que los dos son positivos. Y como los dos son positivos, entonces lo que debo de aplicar es la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, resulta que me va a quedar un más 10 más 10x. Ah, perdón, se me olvidaba. Dime 20. Sí, también falta este, ¿no? Gracias. Me había olvidado que también el menos 5x está ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el menos 5x ya está en el miembro derecho. Por lo tanto, por operación inversa fue un más 6. Ahí, perdón. Por operación inversa fue un más 6x
Con este me dio 10x, pero por ley de la resta me queda entonces un 5x. Y entonces aquí escribo un más, escribo un más 5x. Y, no es cierto, aquí me equivoqué, escribo un más 5x. Más 5x. Dime. Ok. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que me falta es el término independiente. Y el término independiente obviamente no tiene operación inversa. El único que me falta es este menos 2. Pero ese menos 2 está en el miembro izquierdo. Pero yo no lo quiero en el miembro izquierdo. Debe de estar en el miembro derecho. Entonces, aplico 49. operación. Dime 49. El 1 del otro. Como dijo su compañera, también falta el 1 del otro lado. Entonces, ¿sí se acuerdan que estoy haciendo todas las operaciones inversas para llegar al miembro derecho? Y luego les escriben al izquierdo. Entonces, la operación inversa quiere decir que aquí voy a hacer un más 2. Y si es más 2, estoy utilizando ley de la suma. Y por ley de la suma se deja el signo del mayor y se hace la resta. Por lo tanto, aquí me queda un más 1. Y como ya todo quedó de un solo lado, esto es igual con 0. Entonces, si aquí se dan cuenta, me faltó un concepto que me lo estoy comiendo, ahorita lo agrego. Y el concepto que me estoy comiendo es el de la ley de la resta, porque sí escribí ahí la ley de la suma, pero nunca escribí la ley de la resta. Vamos a agregarlo, aquí me faltó ley de la resta. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una ecuación de segundo grado. Pero las ecuaciones de segundo grado solamente hay dos métodos para resolverlas. El primer método se llama por el método de factorización y el segundo método se llama completar el trinomio cuadrado perfecto. Y si ustedes se dan cuenta, todavía no les he enseñado factorización y tampoco les he enseñado completar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, como me da una ecuación cuadrática y hasta ahorita no se las he enseñado a resolver, pues entonces esta se deja ahí y no se resuelve hasta el momento. En su momento les voy a enseñar a resolver ecuaciones cuadráticas a través de factorización y a través de completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sale bien?